Bienvenidos, hoy les voy a mostrar cómo separo la batería en varias pistas de audio para poder trabajar cada parte por separado. Voy a mostrarles un VST gratuito, pero con una calidad que te vuela la peluca. Esto sirve para cualquier programa de grabación que utilicen, quizás pueda variar en alguna que otra cosita, pero les va a servir seguro. Y llegando al final les voy a dar un dato que la verdad es fundamental para que suene bien todo lo que voy a hacer hoy, más un tip muy importante para no exigir tanto a la PC y que funcione mejor, más un tip para que no tengan que hacer todo esto cada vez que inicien un proyecto. Más, no mentira, no hay más nada. Empecemos. Les cuento rápidamente algunas funciones que trae este instrumento muy completo que quizás no conozcan. Este VST se llama SSD5 y si se fijan trae algunos grooves que suenan si le damos play y se adecúan al compás y la velocidad que yo haya configurado en el programa. Puedo simplemente arrastrar el que me gusta a la pista y también modificarlo si quiero haciendo doble clic. Y puedo agregar por ejemplo un platillo, un redoblante acá, o sacar algo si quiero también. Pero a mí me gusta directamente pensar o componer desde cero mentalmente la batería, así que no lo suelo usar, pero está muy bueno y sirve para tener algunas ideas para las canciones. Este VST también tiene un mix para modificar el volumen de cada parte de la batería y también puedo rutearlo para poder editar cada cuerpo por separado, y eso es lo que hago siempre en mis canciones y les voy a mostrar ahora mismo cómo lo hago. Algunos VST de batería permiten hacer esto y otros no. Lo que hago es crear la cantidad de pistas que quiera tener, haciendo simplemente esto. No, pará. Era con la otra. Ahí están, que en mi caso por lo general hago 7, y algunos eligen pistas en estéreo, pero yo prefiero hacer pistas en mono, excepto para el overhead o el room, que en un cachín les cuento de qué se trata. Y entonces desde el instrumento empiezo a rutearlo. Fíjense que tenemos en el caso del bombo lo que sería in y out, que sería el sonido del bombo grabado con un micrófono desde adentro y otro desde afuera. Algunos eligen rutear esto en pistas separadas, pero yo en lo personal prefiero enviarlos a la misma pista, así no tengo tantas pistas para trabajar y el proyecto no se sobrecarga tanto, que empieza a andar lento y todo eso. Yo lo hago de esta manera más simple y minimalista. Esperen que me hidrato. Haciendo clic acá o acá es lo mismo, me da la opción para rutearlo en estéreo, que sería del 1 al 16, ven que dice ST, que sería estéreo, y en mono, que serían del 17 al 32, o sea las que dicen MN. Yo siempre elijo primero el bombo en la primera opción de mono, que sería la 17, y como les comentaba, ruteo kick in y kick out a la misma pista. Pero puedo manejar desde el mismo VST si quiero que suene más fuerte uno o el otro. Y ahora voy a la pista que creé y le puse el nombre de kick y selecciono la opción entrada y ahora elijo el VST que se llama SSD y hago clic en 17, que es el número que elegí recién, y si se fijan podrán notar que tenemos los números que al lado dicen S, que serían estéreo, y los que dicen L o R son los monos. Además puedo desde el mismo VST configurar si quiero que suene más fuerte uno o el otro, como les contaba, y lo mismo ocurre para el snare o redoblante. Yo pongo los nombres en inglés para memorizarlo porque sabemos que es una herramienta muy útil aprender idiomas y la mayoría de los VST vienen en inglés. Y una vez hecho el ruteo para tener cada parte en distintas pistas, puedo trabajar por separado en el caso que quiera, por ejemplo, ecualizar o lo que sea. Ahora sí les cuento ese dato muy importante. En el VST notarán que al seleccionar cada parte de la batería están ruteados también al overhead y a las room, que acá están, y también puedo subir o bajar el volumen, es cuestión de ir probando hasta encontrar el sonido que quiero lograr. Y a la vez también podemos crear pistas de audio y rutear también el overhead y las room en el caso que quiera. Yo lo que hago es rutear el overhead en estéreo porque además los platillos ya están ruteados así, o sea que en esta pista van a sonar. Y una vez que tengo las pistas de audio puedo cargar los efectos en el caso que quisiera experimentar un poco. Muchas veces los VST son pesados y requieren una cantidad significativa de recursos del sistema y pueden afectar el funcionamiento de la compu, como que empieza a andar lento o se traba mucho. Y algo que es fundamental hacer para optimizar el funcionamiento de tu PC es usar la opción congelar pistas. Esto lo que hace es crear un audio aplicando todos los efectos que haya puesto en esa pista, pero bloqueando la edición. O sea que si quiero modificar algo tengo que descongelar la pista, hacer la modificación que quiera y puedo volver a congelar la pista después.
Y obviamente esto también sirve para el piano, bajo, batería y todos los instrumentos virtuales que tengan el proyecto, y van a notar que funciona muchísimo mejor. Y las pistas de audio también, o sea, si grabé una guitarra por línea y después le puse efectos, o grabé una voz con el micrófono y también le puse efectos, también puedo congelarla después. Pero yo primero cargo los efectos y una vez que está todo listo, congelo las pistas. Incluso podría eliminar la pista MIDI en el caso de la batería para que el proyecto quede menos cargado, pero haría una copia de seguridad antes por las dudas. Y tengan en cuenta que al congelar la batería no lo hace por pistas individuales, sino que congela todas a la vez. Por eso es importante que ya esté todo listo. Pero si quisieran borrar la pista MIDI para que el proyecto funcione más rápido, notarán que al descongelar la pista, en el caso que quieran modificar algo, perderían el audio. Pero tenemos otra opción, que esto depende de cómo les resulte más cómodo, que sería seleccionar Rec en todas las pistas y Rec acá arriba, y de esta manera tenemos las pistas separadas en audio para poder trabajar. Y ahora sí pueden tranquilamente eliminar la pista MIDI si lo desean. Y luego de agregar los efectos pueden congelar las pistas. Siempre viene bien optimizar la compu porque con el tiempo van habiendo cada vez más y más proyectos. Estoy seguro que estarán haciendo canciones excelentes, denle tiempo y disfruten mientras tanto, y la compu como sea se termina exigiendo más. También puedo guardar esta configuración para no tener que hacer todo este ruteo cada vez que inicio un proyecto, y para eso simplemente seleccionamos todas las pistas involucradas y hacemos clic en guardar como plantilla y le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo Goku, y al crear un nuevo proyecto hago clic en insertar desde plantilla y ahí está nuestro querido Saiyajin y se cargan todas las pistas, así que es ideal para ahorrar tiempo. En este canal comparto mis canciones y algunos videos mostrando el proceso, cómo las grabo, las edito, las compongo y demás, y un poco de mi día a día como músico. Si estás grabando en tu habitación, es fundamental que veas esto. Gracias por ver el video, éxito con tus canciones, nos vemos la próxima. Chau chau. Resucito, estoy perdido.